Muy buenas tardes a todas y a todos, las personas que se están sumando al ciclo de charlas del día de hoy, 22 de julio del año 2020, aquí en la Asociación Chilena de Ingenierías de Puertos y Costas. Vamos a esperar un minuto porque está ingresando más colegas, más estudiantes y más interesados en la ingeniería que tanto nos apasiona y que nos convoca en esta organización. Agradeceremos, por favor, seguir las reglas que les hemos enviado por correo electrónico. Por favor, ingresen con su nombre y apellido para que en el caso de hacer alguna pregunta podamos identificarla. También, por favor, mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados y silenciados respectivamente, ¿ya? Para tener una mejor experiencia de la exposición que tendremos el día de hoy. Y de la misma manera, que las personas que tengan una banda ancha con menos capacidad puedan optimizar también su transmisión, ¿ya? En un minuto más comenzaremos con la charla del día de hoy. Ya se están sumando más participantes, ¿ya? Excelente, tenemos muy buen público el día de hoy. Agradecemos su tiempo y disposición para estar con nosotros en esta tarde, fría tarde de invierno acá en Chile, en Sudamérica en general, porque tenemos algunos colegas que nos están observando y compartiendo con nosotros de otras latitudes y otras ciudades. Recordar también algunas de las reglas que tienen que ver con que las preguntas se van a canalizar a través del chat de la plataforma, ¿ok? ¿Ya? Y tendremos un equipo que está constantemente recopilando estas preguntas para después poder hacérselas a la expositora. Bien, en honor al tiempo y de acuerdo a la puntualidad que tratamos de tener, comenzamos. Muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. La Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, Puertos y Costas Chile, le da la más cordial bienvenida al ciclo de charlas de Puertos y Costas que hemos organizado ya hoy día con su tercera versión. ¿Quiénes somos nosotros? Para quienes no nos conocen, ¿cierto? Somos una corporación sin fines de lucro que pretende difundir y promover el conocimiento de la ingeniería en puertos, costas e ingeniería marítima, y enfocado no solo en el desarrollo profesional de los ingenieros e ingenieras en Chile, sino también de todas las disciplinas afines a nuestro área de interés, ¿ya? Que es el mar, la tierra y su interacción. Agradecemos la presencia en especial de estudiantes, académicos, profesionales de todas las latitudes de Chile y también varios profesionales de otros países que se han unido a la charla del día de hoy. Es necesario recordar que para que estén al día con todas las comunicaciones que nosotros enviemos sobre más charlas, cursos, oportunidades de trabajo y otros, por favor saquen su celular, ¿ya? Y escaneen el código QR para que se puedan hacer miembros de nuestra asociación, estar en nuestras bases de datos y poder comunicar y estar en contacto con ustedes de forma más estrecha, más cercana a través de nuestro correo electrónico. Los invito, por favor, a que puedan escanear y se sumen a nosotros, a nuestra asociación, como un integrante activo y que les pueda llegar y podamos llegar a ustedes con toda la promoción de esta ingeniería y disciplina que tanto nos apasiona. Hoy tenemos un tema que para nosotros es muy interesante y el reflejo de las inscripciones ha sido claro al respecto, ¿ya? Hoy nuestro presentador del día de hoy nos va a presentar a una ingeniera civil oceánica. No voy a ya dar más datos para que nuestro presentador pueda, digamos, introducir a nuestra ingeniera del día de hoy, pero es una disciplina muy interesante que nos completa como ingenieros en Chile, dado nuestra geografía caprichosa y nuestra actividad económica principalmente, ¿ya? Entonces, en la tarde de hoy voy a dejar con ustedes a Carlos Rodríguez, quien va a presentar a nuestra invitada.
Carlitos, ¿está por ahí? Aquí estamos, Raúl. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas y todos por asistir a esta interesante charla que la ingeniera civil Romina Rivera nos va a dar hoy día. Romina es titulada de la carrera de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. En su paso por la universidad hizo ayudantías de informática para ingeniería, mecánica de fluidos y diseño de obras marítimas. En el año 2009 completó el diplomado en Ingeniería Marítima en la misma universidad. Como profesional ha trabajado en organizaciones públicas y privadas, entre las que se cuentan Constructora Comsa, la Municipalidad de Valparaíso, exportadora Los Fiordos, y la consultora Geomar. A partir de febrero del año 2013, forma parte del Departamento de Ingeniería y Desarrollo de la empresa Trabajos Marítimos Ocean Limitada. En Ocean, sus funciones incluyen modelación numérica de sistemas de fondeo para balsas jaula de producción acuícola, estudios de condiciones naturales, desarrollo de proyectos marítimos portuarios, confección de informes oceanográficos con valor CHOA, mantención de sistemas de fondeo de terminales marítimos, inspección técnica de las instalaciones del cable de fibra óptica submarina del sector sudaustral y pruebas de tracción. Romina vive en la ciudad de Puerto Varas, en el sur de Chile, con su esposo e hija de 3 años. Entonces, nuevamente, Romina, te damos la bienvenida. Por favor, comparte tu presentación y la audiencia es tuya para que puedas comenzar con tu exposición. Muchas gracias. Ok. ¿Por ahí? ¿Me escuchan? Sí, súper. ¿Se escucha? Ya. Primero que todo, agradecer esta invitación que me ha hecho la asociación junto con el Centro de Alumnos. Estoy muy emocionada porque en verdad que este tema es de suma importancia, como bien decía Raúl, en una de las economías que va creciendo constantemente, no tanto en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, este tema es súper importante y me agrada mucho saber que hay gente de la zona que está viendo esta charla. La idea no es decir lo bien que lo hace Ocean o cómo lo hace Ocean, sino que esto tiene que ver más en términos genéricos de cómo debería desarrollarse un proyecto de sistemas de fondeo. ¿Ya? Los invito a ver la presentación. Ahí sí. Se preguntarán qué es Ocean, porque no todo el mundo conoce qué es Ocean. Ocean es una empresa que se ubica y nace en la región de los lagos, específicamente en la ciudad de Puerto Montt, y para los que conocen más el sector, Isla Tenglo. ¿Ya? Nace en el año 73, cuando los dueños de Ocean, don Jorge, don Ibar Pacheco, eran adolescentes y en su necesidad de trabajar se dedican al buceo en bancos de pesca y a la pesca artesanal. Ahí parte Ocean. De hecho, Ocean, si ustedes lo pueden ver, partió así, básico, súper básico. ¿Ya? Y a través de los años, con la capacidad técnica que manejan ambos, lograron desarrollar servicios de salvataje para las compañías navieras de la zona, buceo profesional y varias otras herramientas más aplicables al ámbito marítimo. Acá les muestro un poco los hitos importantes dentro de la compañía, que si bien partió súper básico, esto ahora es un gran holding que se compone de diferentes empresas marítimas, en donde a través de en la década de los 80, con el boom de la salmonicultura en la región de los lagos, esta empresa o esta compañía también despega. ¿Ya? Comenzó con su crecimiento construyendo una marina. Después en la década, en los años del año 2000, 2008, construye 2 puertos, uno con varadero, uno ubicado en la ciudad de Puerto Montt y otro ubicado en la región de Aysén, específicamente en Puerto Chacabuco. ¿Ya? Esto con el fin de mejorar la conectividad y la logística de todos los clientes que tiene actualmente Ocean. El último proyecto
que se ha concretado, porque no es el último, es el puerto internacional que se ubica en la ciudad de Puerto Montt, que se llama Puerto Chincuy. ¿Ya? Este es un puerto internacional donde se reciben naves de gran envergadura y, bueno, como pueden imaginarse acá, les muestro un poco cómo son las instalaciones de la compañía, en donde una de las empresas de la compañía a la cual yo trabajo es Trabajos Marítimos Oxion. En Trabajos Marítimos Oxion nos dedicamos específicamente a faenas de salvataje de naves de casi cualquier tamaño y tipo, asistencia de emergencia en los centros de cultivo, desarrollo de proyectos desde la ingeniería base o incluso más atrás, desde los estudios básicos, hasta el desarrollo de una ingeniería, instalación y mantención de centros de cultivo. También tenemos un área que nos dedicamos al tema de mantención de terminales marítimos, ¿ya? Donde aquí prácticamente consta del tema del buceo profesional, que tenemos un área de inspección bastante robusta, con varias certificaciones internacionales, y también el área de mantenimiento de terminales marítimos. Aquí vienen las mantenciones de los terminales, ¿ya? Y el área específica de ingeniería, en que nos dedicamos a la modelación numérica de cualquier sistema de fondeo. Aquí pueden ver dos proyectos que son de Oxion, que es la Marina Oxion, donde estamos modelando todas las naves tipo que pueden llegar a tener la Marina, y también un puerto acá, el cálculo del sistema de fondeo del pontón flotante del puerto de Puerto Montt. ¿Ya? Toda esta, como lo pueden ver, Oxion tiene un poco más de 40 años de trayectoria, lo que nos ha permitido que en la actualidad desarrollemos proyectos en el extranjero. Este es un proyecto de balsas jaulas internacionales que se ubican en la Ciudad de México, en donde se cultivan atunes de aleta azul. ¿Ya? Por eso la presentación no dice exclusivamente salmoneras, porque el salmón no es lo único que se puede cultivar. En realidad las balsas pueden ser para cualquier tipo de especie que cumpla condiciones que se puedan ser cultivadas, ¿ya? Así que toda esta trayectoria que tiene la compañía me sienta las bases como para presentarle hoy día cómo debería ser el cálculo de fondeo en sí, ¿ya? Acá lo invito a ver más antecedentes de la compañía. Tiene un sitio web que es bastante completo, y cualquier duda igual me pueden escribir al correo. Bueno, yendo de plano a lo que es el tema de conversación de la charla, los 4 puntos que vamos a conversar les voy a dar una introducción, porque no todos a lo mejor entienden lo que es sistema de fondeo. Hablar de un poco voy a hablar un poco del procedimiento general de cálculo, en donde vamos a ver parámetros medioambientales, los factores de seguridad y cómo se determinan los anclajes, ¿ya? Acá quise separar la parte de obtención de valores de diseño, porque es un tema súper importante, ¿ya? Y aquí es donde más voy a explayarme para que se logre entender la importancia que tienen las condiciones medioambientales. Bueno, como introducción, tenemos que la ingeniería marítima está en constante proceso de exploración, y cuando ya conocemos es de explotación, ¿ya? De cualquier recurso natural, ya sea obras marítimas, ya sea cultivo de especies, ya sea extracción de petróleo o gas, cualquier índole de explotación. Se divide en diferentes ramas, que pueden ser la ingeniería naval, la ingeniería de puertos, la ingeniería de costa, las obras marítimas, y también tiene algunas subramas que aquí son de interés, que son la oceanografía,
quienes se dedican a la modelación numérica. Son temas súper importantes en este punto. ¿Ya? La ingeniería del fondeo en sí no es un tema nuevo, no es de ahora. ¿Ya? Esta necesidad de sistema de fondeo nace desde que el hombre tiene un barco, un bote, en este caso, y necesita mantenerlo amarrado en una costa. Entonces, no es algo nuevo. ¿Ya? Los sistemas más primitivos de fondeo no eran más que una piedra pesada y algunas cuerdas, cabos. Entonces esto no, como les digo, no es nuevo, yo creo que desde que hay un bote de remo en el agua es que existe el fondeo. ¿Ya? Y a raíz de esto, del tema, si bien parte con el tema de los barcos sabemos muy bien que son sistemas de fondeo temporales. Los barcos no permanecen todo el tiempo fondeados, como se podría llamar. Y el gran desarrollo que tiene la ingeniería de fondeo parte con la industria del petróleo, con esas grandes plataformas petroleras offshore que necesitan estar ancladas y mantenerse fijas para su proceso de explotación. ¿Ya? Aquí nacen también con la necesidad de ampliar los recursos para producir. La ingeniería de fondeo busca asegurar la inversión, la producción y también salvaguardar la integridad física de la gente de mar. ¿Ya? Ante esa situación se han derivado diversas técnicas, ya sea ecuaciones estáticas, ecuaciones dinámicas, y en donde ahí la modelación numérica entra en juego con el desarrollo de la tecnología. Aquí este tema se transforma en un tema súper importante. Y como les comentaba, está en la importancia de los sistemas de fondeo, que si se calculan o se consideran mal, es tan simple como que tanto la inversión que algún cliente pueda tener, tanto la inversión, la producción, se van abajo. Aquí no es solamente perder algo, sino que se pierde todo. ¿Ya? Entonces ahí es un poco la relevancia que tiene en el tema acuícola y en el sector en sí productivo. Bueno, primero como les comentaba, quería introducirlos a lo que es primero una línea de fondeo. Tampoco les voy a dar una cátedra de cómo es, pero a grandes rasgos podemos ver diferentes tipos de fondeo, en donde podemos tener fondeos omnidireccional, que quiere decir esto, que se van a mover en dirección de las forzantes. Más adelante les voy a explicar qué es lo que son las forzantes. Y tenemos sistemas de fondeo fijo. Y coloqué fija porque como estamos en el mar, no estamos acá parando un edificio que sabemos que de ahí no se va a mover, y tenemos en zonas, por ejemplo, en el sur de Chile, fluctuaciones o rangos de marea del orden de los 7 metros. Entonces esta estructura va a empezar a moverse, ¿ya? Por eso pongo el fija entre comillas, ¿ya? Otro tema a entender es un poco cómo funcionan los sistemas de fondeo. El sistema de fondeo va a ir directamente ligado a la estructura, cual sea un pontón, sean balsas jaulas, lo que sea que van a estar fijando en su posición, van a estar ligados directamente. Entonces, como las líneas en algún momento van a ser tensionadas a tal punto que la estructura va a sufrir demasiado, a lo mejor con las fuerzas que se generen, se creó o se inventó o se desarrolló lo que se llama la flexibilidad geométrica que se da a través de las boyas. ¿Ya? Las boyas, más que nada, funcionan como para descomponer fuerzas y que la fuerza de tensión que se puedan producir en los sistemas de fondeo no llegue directo a las jaulas en este caso. ¿Ya? El procedimiento general de cálculo indica, como les comentaba, principalmente identificar bien cuáles son las condicionantes a las cuales están forzados los elementos flotantes, sea cual sea, cualquier elemento flotante. Entonces,
tenemos que empezar a pensar cuáles son esos agentes. En este caso, como las estructuras son semisumergidas, vamos a tener el efecto del viento, el efecto de las corrientes que están bajo el agua y también el efecto de las olas. Y esto es importante también saber cuál es la estructura que vamos a fondear o cómo son las dimensiones o de qué dimensión son las jaulas que estamos fondeando. Y para ello existen dos formas de analizarla. Un análisis estático y un análisis dinámico, el cual va a estar compuesto principalmente de modelaciones numéricas y que también a su vez se podría utilizar la modelación física, pero en la salmonicultura no se ocupa mucho para modelar todo el tren de balsa-jaula dentro de un canal de pruebas, sino que más bien el modelo físico está sirviendo de aporte para validar las ecuaciones que usan los diferentes software de modelación, ¿ya? Para nosotros, en el caso de Chile, tenemos bien claras cuáles son más o menos las directrices para tener buenos estudios de viento, corrientes, olas, y en este caso incluye el hielo, si bien no es una condicionante que genere arrastre, sí va a generar un peso que dependiendo del sector, por ejemplo, ahora se están instalando centros de cultivo en la región de Magallanes, que allá sí hay hielo, va a generar, va a ser relativamente importante porque afecta a la bullantez de la estructura, ¿ya? Entonces acá tenemos que tener claro más o menos en qué sector estamos. Acá en la 10ª región, 11ª, el hielo no es tema, y en algunas zonas de la 12ª tampoco, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos presente este efecto. Y a través de qué podemos caracterizar estas condicionantes, están especificadas en las publicaciones del CHOA, en la instrucción oceanográfica. Ellos están súper claros cómo se debería realizar cada estudio, ¿ya? Para el caso en el caso también de la salmonicultura es importante saber dónde está mi proyecto, ¿ya? Acá parámetros importantes que tienen que ver con el emplazamiento son la batimetría, que es la topografía submarina, estudios de suelo y también un análisis de la costa. Más adelante vamos a ver por qué también análisis de la costa. Y al igual que las condicionantes anteriores, para la batimetría tenemos una instrucción oceanográfica específica que indica cuáles y cómo debe ejecutarse una batimetría, ¿ya? Para los estudios de suelo, la misma instrucción oceanográfica para las corrientes también aplica para el suelo, ahí también están especificadas, ¿ya? Y también un agente que actúa como el hielo, digamos acá, y también un agente importante, el fouling, ¿ya? Acá no se puede dejar de considerar los elementos, ya sean biológicos o de plancton, porque aquí el fouling es un tema importante y se los voy a detallar un poquito más adelante. Y esto es para generalizar más que nada cuáles son las fuerzas o cuáles son las ecuaciones que caracterizan las fuerzas sobre los elementos y se descomponen ahí en corriente, viento, oleaje. Más que nada les quise poner esto para que se note o se den cuenta que acá son casi todas iguales y lo importante es considerar las áreas expuestas y las velocidades acá de la corriente, la velocidad del viento. Y acá en el caso de la ola, que es un poco más complejo en el tema dinámico, tenemos que tener en consideración también áreas y velocidades de la ola, ¿ya? Y aceleraciones. Pero esto más que nada es como para recalcar que lo importante o las condicionantes que nos indican cuáles son las fuerzas son las áreas y velocidades. Y eso era para elementos planos, ¿ya? El tema de las redes es un tema súper aparte, en donde si bien hay ecuaciones del área estática que pueden o intentan resolver cómo es el comportamiento de las redes, la verdad es que
bien poco es que se puede dimensionar correctamente en el nivel estático, y por la sencilla razón que la red no es tan solo que se arrastre, sino que también sufre un efecto de lift. ¿Qué quiere decir eso? Que la red se va a mover y también dependiendo de la velocidad de la corriente, la red se va a levantar. Entonces, llevar eso a niveles estáticos yo creo que es súper complejo. Por eso acá es relevante también tener un análisis dinámico y tener software, herramientas ya más tecnológicas que puedan simular esto. Y también es importante la modelación numérica, porque si bien tenemos cómo caracterizar o cómo ver el efecto sombra, que se llama, de las redes en el sistema estático, donde por ejemplo acá, si mi dirección de la corriente o del viento, de la ola, viene en dirección perpendicular al set, vamos a tener unos efectos de atenuación entre las redes que se encuentran en esta sección con las otras, ¿ya? Y lo mismo pasa en el sentido longitudinal, que es más o menos lo que se muestra acá de la modelación numérica. Pero esto de acá, este tema estático, no refleja cuando ya la corriente no se comporta en el sentido exacto longitudinal ni transversal, entonces ahí ya queda un poco coja el área estática, ¿ya? Otro tema, aparte ya de cómo debería caracterizarse las condiciones oceanográficas, también tiene que ver con esto es más del ámbito de la ingeniería civil propiamente tal, es tener combinaciones de carga. O sea, yo tengo que no puedo solamente considerar que sobre las jaulas van a actuar solo la corriente, o solo la ola, o solo el viento, sino que aquí hay que hacer una combinación de todo, ¿ya? Y esto es un tema que en realidad lo exigen algunas normativas, que sean en las 8 principales direcciones. Ya la experiencia de algunos calculistas ya indica que con tal vez cuatro direcciones ya tienen las condiciones de esfuerzos máximos. Pero en realidad a mí me gustan las 8 direcciones, aunque suene obvio, pero tener las 8 direcciones, y aunque sabemos que hay direcciones que no van a ser representativas para el diseño, es importante saber cuáles van a ser las cargas. Y aquí es un tema súper, entra ya en juego lo que es el oleaje, que esto ya viene, que te lo entrega la simulación numérica y uno puede darse cuenta acá, es que hay que tener atención con la ola. Ya hemos tenido proyectos en que hay gran oleaje, alturas significativas bien altas, en donde, si bien, por ejemplo, pueden venir del norte, me están afectando a los fondeos que se encuentran no directamente en la dirección de incidencia. ¿Ya? Aquí esto se nota súper bien en el tema de los cálculos de los pontones, de los otros artefactos navales, pero hay que lo puse porque no es tan solo tan directo que es colocar todo hacia una dirección. Hay que tener combinaciones de carga hacia todas las direcciones. ¿Ya? Un tema importante dentro del cual debe ser el procedimiento de cálculo es que existen 2 escenarios, como todo. Entonces, tenemos que tener un cálculo de fondeo con el sistema intacto, eso quiere decir que están todas las líneas de fondeo trabajando, y otro sistema de fondeo con línea cortada que se llama una prueba de falla. ¿Ya? Esos 2 escenarios hay que probarlos, porque si bien los fondeos están dimensionados para resistir, puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Puede ser que no corte por los esfuerzos los fondeos, sino que tal vez una nave justo pase a llevar el fondeo y lo corta. En el área ya netamente productiva, cuando se tienen los procesos de siembra y cosecha, que ahí los wellboats son de tal dimensión que hay que soltar fondeo, hay que tener ojo ahí, no, tenemos que tener ese respaldo de que si suelto un fondeo, por lo menos el sistema me va a resistir cuando vengan mis condiciones fuertes. Y ambos escenarios deben considerar fouling. Aquí no existe
no existe la perfección, no se van a estar limpiando las redes a cada rato, entonces hay que considerar un porcentaje de fouling, ¿ya? ¿Por qué es importante el fouling? Porque pasa lo siguiente, el fouling se adhiere a las redes y podemos tener aquí, ustedes pueden ver este caso, en donde aparte de adherirse genera que los espacios entre la red ya se empiecen a reducir y lo que empieza a producirse que son aumentos de diámetro de áreas expuestas a la corriente y a la ola y a la ola, en donde si tenemos centros demasiado sucios, puede ser un factor relevante. En donde pueden ver, fijarse acá, estas son unas fotos de cómo de repente salen las redes. O sea, una pecera en sí limpia, pesa 1 tonelada. Y pueden llegar a salir con casi 6, 7 toneladas de puro fouling. Entonces, eso aparte de generar arrastre, es un tremendo peso para el sistema de flotación de las jaulas, ¿ya? Esto es súper importante. Y si bien las líneas de fondeos no van a tener tal vez una mayor exigencia si se adhiere fouling a la propia línea de fondeo, sí la va a afectar porque va a afectar la flotación. Sí va a afectar la flotación de las balsas jaula. Por favor, Raúl, gracias. ¿Cómo deberían desarrollarse una ingeniería de fondeo? Acá es primordial tener una buena batimetría. Entonces, en realidad, en lo personal, a mí me da lo mismo que sea monoaz o multiaz. Si está bien hecha, va a servir igual, ¿ya? ¿Qué va a ser importante? Sí, que sea bien representativa de la zona. Y aquí nos podemos dar cuenta si tenemos costa cerca, en este caso el proyecto o la concesión está prácticamente al lado de la costa. Vamos a ver también dónde van a estar los barrancos, que aquí nosotros a simple vista ya podemos saber dónde están ubicados los barrancos. ¿Ya? Esto ya nos da las directrices de qué es lo que podemos hacer dentro de esa concesión, ¿ya? Y de acuerdo también a lo que nos indiquen los clientes de sus necesidades, cuántas jaulas, qué artefactos, qué cantidad de otros artefactos van a colocar. En base a eso podemos desarrollar proyectos de esta índole, en donde dependiendo de la cantidad de jaulas nosotros tenemos que proyectar fondeo y tratando de que queden en beriles que eviten que los muertos se desbarranquen o que el sistema de anclaje se desbarranque, colocar los artefactos que necesitan aparte del módulo, pontón, ensilaje, bodegas de incineración, bodegas de alimentación, lo que sea. Y también nos permite ver cómo vamos a fondear esto, cuáles van a ser las condiciones. Por ejemplo, en este caso, como estamos al lado de la costa, pensamos al tiro que una buena solución de anclaje sería anclar a la costa, ¿ya? Hay otros lados del módulo que obviamente no los vamos a poder anclar a costa. Y también otro tema que no deja de ser menos importante, que es las líneas de fondeo van bajo el agua, ¿ya? Esto es súper importante porque hay algunos que no lo aterrizan. Van bajo el agua y se producen efectos de cruces de línea. Si la concesión es muy reducida, lo más probable es que vamos a tener roce entre las líneas de fondeo entre un artefacto y el otro. Entonces aquí es súper importante tener bien detallada la batimetría, porque aquí nos permite ver en qué posición vamos a instalar cada fondeo. Y en un proyecto cualquiera, teniendo ya identificado el sector donde vamos a hacer el estudio, lo que primero tenemos que ver es las forzantes, dónde se pueden generar las forzantes, por ejemplo, de corriente, viento, ola, y hacer una combinación de ellas, ¿ya? Eso es relevante. Y un pantallazo de cómo se trabaja en el software que desarrolla o con el cual calculamos los esfuerzos sobre las líneas de fondeo, en donde tenemos los parámetros de ola, donde se ven representadas con su amplitud, su periodo, su dirección. También el viento, en donde colocamos la magnitud
y el viento siempre va a ir en la misma dirección que va la ola, ¿ya? También tenemos lo que es la corriente, y aquí la corriente, este software en particular, entrega dos formas de ingresar la corriente, que es considerando un único valor en toda la columna de agua, o bien empezar a separarlas capa a capa, ¿ya? Eso es importante porque dependiendo de ello es los resultados que vamos a tener. Recuerden siempre que los esfuerzos van a estar relacionados a áreas puestas y velocidades al cuadrado. Y este es una típica salida del software en donde uno puede ver cómo se está comportando el tren de balsa-jaulas y puede ver cómo se están comportando las redes, los fondeos. Y como ustedes pueden ver acá, el software hace un análisis y mueve la estructura de acuerdo al tren de olas que va pasando, ¿ya? Con eso podemos obtener los dos escenarios, que son el escenario de cálculo de fondeo con el sistema intacto. Identificamos nuestra línea y luego posteriormente cortamos esa línea y volvemos a desarrollar el análisis. Y tenemos el análisis de línea cortada. Podemos tener una salida de datos muy parecida a esta, o como lo quiera la persona que está analizando, en donde vamos a tener las 8 direcciones. Podemos ver en color amarillo lo que es análisis intacto por dirección, y en color más salmoncito ya lo que es análisis de línea cortada, ¿ya? El software tiene tal flexibilidad que uno podría darle características a cada línea, ¿ya? Y identificar cada línea, pero la verdad de las cosas que hay que estandarizar un poco en la instalación, porque no podemos tener, por ejemplo, si el sistema de fondeo tiene 60 líneas, que los capitanes vayan a instalar 60 líneas diferentes. Entonces aquí hay que estandarizar un poco los lados del módulo, en donde podemos tener las cabeceras, una cabecera, un lateral, la otra cabecera y el lateral contrario, ¿ya? Esto suele hacerse así por un tema más práctico que por un tema de capacidad del software. Eso hay que tenerlo claro. Una vez teniendo las tensiones máximas de las líneas de fondeo, en el caso intacto, lo que ya inmediatamente podemos hacer es calcular las boyas. ¿Y cómo se calculan las boyas? Teniendo la carga que vamos a tener justo en donde va a ir la boya. Aquí importante entra en juego ya lo que es los datos de batimetría, porque ahí voy a saber a qué profundidad va a ir esa boya y qué largo de línea va a tener esa línea, perdón. Y ahí vamos a tener la relación de los fondeos, y esa relación es la que nos va a dar los litros que necesito por cada línea de fondeo en base a la tensión máxima y cuál es la profundidad de cada línea. Disculpa, te quedan, vas en 30 minutos, te quedan En 10. cuanto a los factores de seguridad, no podemos estar diseñando con lo justo. En este caso tenemos varios factores de seguridad. El primero es a la carga, en donde dependiendo del tipo de análisis que se haga, tenemos factores de seguridad que ya la carga las van a estar amplificando en un 60% en el caso del análisis estático, y en el análisis dinámico un 15%. Y cuando se hace el análisis con línea cortada, no se solicita amplificar más la carga. También tenemos factores de seguridad para los diferentes materiales de fondeo, en donde hay literatura específica de este tema, y en particular quise aquí colocar dos, en donde los estándares británicos dicen que en condiciones las cadenas y los cabos van a tener un coeficiente de seguridad 3, es decir, que se va a utilizar un tercio de su capacidad de ruptura, y para el caso de línea cortada, ese factor de seguridad va a bajar a 2, la mitad. En el caso acá de la norma noruega o los estándares noruegos, indican acá son mucho más drásticos con
los cabos, que estos factores de acá son para el caso de análisis con todos los fondeos funcionando, y cuando se hace el análisis de línea cortada, indican que hay que dividirlos por 1,5. En el caso de los cabos sintéticos podemos pasar de un factor de seguridad 3 para caso intacto a un factor de seguridad de 2 para el caso de línea cortada. Acá la norma noruega castiga bastante lo que es el material usado. Eso hay que tenerlo en consideración. Y estos son los materiales que se utilizan básicamente en la industria, que pueden ser cabos de 3, 8 torones. Esto va a depender mucho de la resistencia de cada cabo. Van a tener cables de fondeo, porque no podemos instalar, si son líneas demasiado largas, que sean compuestas netamente de cabo. Tenemos que tener cadenas, existen también las cadenas galvanizadas de alta resistencia, que estas son galvanizadas y se utilizan en la sección superior del módulo, porque hay un efecto de corriente galvánica que se empieza a comer todo lo que es metálico. ¿Ya? Tenemos las cadenas con mallete, que esta es la cadena de fondeo, la que va en la unión de los anclajes, y también va cuando vemos que hay roces por los cuales va a pasar la línea. ¿Ya? Esa cadena llega a pesar media tonelada un paño. 27 metros de esa cadena son casi, dependiendo del diámetro, son un poco más de media tonelada. Y dependiendo de la configuración de la línea, vamos a tener elementos de unión, que los grilletes, guardacabos que se usan para hacer gasa a los diferentes materiales, y las mordazas. Ya este es un anillo de distribución para el caso de las balsas jaula circulares. Y también vamos a tener aquí, nombro el tema del ancla, cuando tengamos sistemas vamos a tener sistemas de fondeo. Lo importante son también dimensionar correctamente las anclas. Tal vez no se castiga tanto el dimensionamiento de un ancla o de un anclaje en sí, en donde la American Petroleum o la American Bureau identifican, y el estudio de ancla es súper vasto, tienen harto estudios de ancla, en donde indica, dependiendo del tipo de falla, si es que se arrastre el ancla o bien que esta ancla se desprenda del fondo, nos indican valores a considerar, factores de seguridad a considerar dentro para el dimensionamiento de las anclas. Y ahora un punto fundamental. Un punto fundamental dentro del cálculo de los fondeos, y esto es lo que mantiene al sistema fijo en el fondo, en su posición, son la determinación de los anclajes. Tenemos diferentes tipos de anclajes, no hay una única solución al problema. Tenemos anclajes del tipo gravitatorio, que son básicamente pesos muertos, y que funcionan en base a su peso. Esa es la importancia. Y tenemos también sistemas de anclaje en donde su poder de agarre es lo que importa, que en este caso son las anclas. También existen anclajes como los platos, pero los platos básicamente son para soluciones más costeras. Y también tenemos pilotes, que en este caso lo destaqué porque en la industria se ocupa una solución que tiende a ser igual al pilote, ¿ya? Y todos estos sistemas de anclaje tienen que estar diseñados para resistir las cargas. Y también, tema no menor, es que deben ser fáciles de manipular, ¿ya? Y de instalar. Por eso en la industria tenemos todavía la limitante de que los muertos de hormigón se construyen hasta solamente las 20 toneladas de resistencia, porque ya un muerto de 20, incluso se han mandado a fabricar muertos de 25 toneladas, pero en realidad cuando ya tienes que usar 2 muertos de esas dimensiones ya son 50 toneladas, y la verdad es que barcos que instalen 50 toneladas no son muchos. Entonces por eso también
ahí también hay unos limitantes. Las anclas de momento todavía son fáciles de manipular y son un tanto más pequeñas en sus dimensiones. Acá pueden ver lo que son los muertos de hormigón, las anclas tipo, que pueden ser de una uña o de 2 uñas, y como les comentaba, el tema del perno anclaje. Los pernos se utilizan y funcionan igual que un pilote, pero en vez de estar enterrados en el fondo, estos se colocan en el fondo submarino a profundidades buceables, pero que queden bajo el agua, y literalmente se pegan a las rocas. Dada las diferentes tipos, en este caso, cuando no podemos anclar los sistemas de fondeo a la costa, tenemos que tener fondeos de ancla o de peso muerto, y acá es importante saber el fondo y cuáles van a ser las eficiencias de estos sistemas de anclaje. Acá les muestro cómo podría ser la diferencia de eficiencia entre un peso muerto, y anclas hay de todo tipo, de las más eficientes a las menos eficientes. Pero la verdad de las cosas es que, como lo dije, esto es teoría, ¿ya? Esto tiene que sí o sí ser probado, ¿ya? ¿Y cómo lo probamos? Lo podemos probar a través de un estudio de mecánica de suelo, pero la verdad las cosas es que donde están emplazadas las concesiones marítimas, por lo menos en Chile, es bien difícil que hacer un estudio, porque además está el limitante que hay algunos canales que tienen 300, 400 metros de profundidad. No sé si hayan equipos con tanta sofisticación para llegar tan profundo en la mecánica de suelo. Y fuera de eso, que se encarecen demasiado los costos para poder hacer la actividad productiva. Una solución a ello, y es una buena solución porque además nos permite conocer tanto cómo es el fondo, y nos permite conocer también, más que conocer, saber cómo van a funcionar los elementos de anclaje, es la prueba de tracción. Teniendo una prueba de tracción, ojalá idealmente antes de empezar los cálculos propiamente tal de los sistemas de fondeo, ayuda bastante, porque eso nos permitiría disminuir la cantidad de líneas por una parte. También nos podría ayudar a disminuir, en este caso, por ejemplo, si tenemos zonas que no son aptas para anclar, saber cuánto pueden resistir los pesos muertos y ver también si se desbarrancan o no. Entonces aquí la prueba de tracción es un complemento a la teoría, es la prueba de tracción la que nos va a dar las directrices para saber si lo que estamos proyectando en el anclaje efectivamente va a resistir las condiciones que la estamos imponiendo. Y esta diapo en realidad la quise colocar porque tenemos algunas diferencias de criterio en el área, en donde más que nada tenemos que tener sí o sí claro en que los elementos, cuando cambian de medio, en este caso de pasar del aire al agua, sí o sí va a cambiar su masa. Es decir, que un peso muerto que en el aire pesa 20 toneladas, bajo el agua ya no pesa 20 toneladas, va a pasar, por la diferencia de densidad al tiro, va a pesar por lo menos 11 toneladas, la mitad, o un 60% de su peso en seco. Y otro factor importante a tener en cuenta, que aquí fue que lo destaqué, es que no todos los suelos son iguales. Ya aquí mucha teoría de repente puede ser perjudicial para la instalación de centro cultivo, ¿ya? Y aquí sí o sí necesitamos tener un coeficiente de roce o de fricción con el fondo. Existen coeficientes teóricos, pero insisto, son teóricos y algunas veces funcionan y otras veces no funcionan muy bien. Romina, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, llevas superados 40 minutos para tu control de los tiempos. Ya, vale. Y aquí en las condiciones naturales es en donde me quería detener, en donde básicamente lo que tenemos que tener en consideración es que los valores de diseño buscan reducir siniestro.
Entonces el tiro ya nos da las directrices que no podemos estar confundiendo los valores de diseño con las condiciones operativas, ¿ya? Y aquí viene un tema ya más duro, que viene siendo la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Ya entra muy en juego acá lo que es periodo de retorno, y ese periodo de retorno va a afectar en las combinaciones de las cargas, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper presente. Una forma de caracterizar los vientos es a través, idealmente, de tener estaciones fijas con varios larga data, pero la verdad las cosas es que la industria no se posee eso, ¿ya? También podemos ocupar lo que se llama la tabla Beaufort, en donde nos indica que dependiendo del tipo de viento que se observe, podemos más o menos tener una claridad cuál es la velocidad del viento que está golpeando. En la región en Chile, existe una red de estaciones meteorológicas que es del servicio meteorológico, pero la verdad de las cosas es que no todas tienen datos de viento, ¿ya? Son muy pocas, y muy pocas también las que tienen larga data. En la región de Aysén en particular, tenemos la estación de Melinca, que es una estación relativamente nueva, que tiene alrededor de 4 o 5 años de estudios de mediciones de viento. En el área del Puyuhuapi tenemos esta estación cercana, pero la verdad es que no es de viento, es de lluvia, ¿ya? Y en el canal de Aysén tenemos el aeródromo de Aysén, que tiene larga data, pero de acuerdo a los estándares CHOA, esos datos sirven para un radio de 50 kilómetros y donde no hayan grandes depresiones topográficas. Entonces aquí se hace súper difícil, por lo menos como pueden ver en la estación, en la región de Aysén, caracterizar los vientos. Una solución podría ser que en los centros de cultivo, en los pontones, se instalen estaciones de viento, ¿ya? Por lo menos vamos a poder tener un registro, vamos a empezar a tener registro y un poco más continuo. En cuanto a la ola, quise colocar todo ese texto para que entiendan un poquito que aquí las olas en Chile están súper bien caracterizadas, lo que es el ola oceánica, ¿ya? Incluso hasta dan los parámetros por los cuales se pueden, sus periodos, perdón, típicos que pueden darse, insisto, offshore, ¿ya? La zona de canales, no hay mucho conocimiento y cada canal tiene su propio comportamiento. Y también volvemos a la disyuntiva que no hay aquí análisis, no hay registros de larga data de las olas, ¿ya? Con suerte de repente hay centros que tienen, o concesiones que tienen una medición de 30 días, pero la verdad es que esa medición la observamos desde el punto de vista de la ingeniería, pero no sabemos a ciencia cierta si puede darse una mayor o menor condición de ola. Entonces, acá volvemos a lo que plantea también un poco el viento. Tenemos que de alguna forma caracterizar este tema. Y la bibliografía, la literatura nos indica que hay una forma cuando uno no tiene análisis estadístico, y es a través de la determinación del fecho efectivo, en donde existen varias formas de hacerlo. Y en lo particular acá en la zona usamos lo que se llama el método paramétrico Johnson, que no es más que tirar trazos desde donde está ubicado mi proyecto a las costas más cercanas, ¿ya? Y aquí se conjugan lo que es el viento, saber cuál es el viento para que nos dé la ola. O sea, acá hay un concepto de suposición, y también un concepto de qué es lo que más fuerte que puede dar en la zona. A raíz de que no se tienen, como les digo, estas estaciones meteorológicas, hay que empezar a suponer. Y aquí empieza un poco a jugar el sobredimensionamiento, pero a falta de más datos, tenemos que empezar a compensar entre la teoría, lo práctico, la experiencia de los centros cultivos, que hay muchos centros que no tienen solamente una instalación, hay centros de cultivos que tienen bastantes años, y la opinión que digan la gente de los centros es súper importante, que en ese sentido nos ayudan a sobredimensionar un poco menos. Y podemos acá obtener en base al viento la ola.
La corriente, este es el parámetro muy importante porque es el parámetro es el estándar que se mide, en donde el CHOA, como les comentaba, tiene un criterio súper definido. Tenemos que tener un ciclo lunar completo, o sea, 30 días. Verificar la estacionalidad, ¿ya? Eso por un tema de ver cómo se comportan las corrientes en invierno o verano. Y también hacerlo de dos formas, lagrangiano o euleriano, ¿ya? Con derivadores o con equipos de medición fija. ¿Qué podemos tener aquí? De los estudios de corrientes, podemos tener perfiles de corriente en donde nos van a indicar la velocidad máxima, promedio o mínima por cada capa de profundidad, y vamos a tener ya gráficos polares, que estos son los datos que básicamente ocupamos en la ingeniería para hacer el desarrollo y estimar corrientes, porque aquí nosotros podemos armar tablas de incidencia por dirección y también por profundidad de medición. Y un poco yéndonos a la parte reglamentaria, quería especificarle lo siguiente, que el RAMA, a través de un informe, el RAMA es la entidad es el documento legal que rige la acuicultura. A través de un informe técnico, ellos indican también que hay que tener, para el cálculo de los esfuerzos sobre los sistemas de fondeo, indican que hay que saber las corrientes máximas, y cuando se dan las máximas con CICIG con perigeo. Además, ellos indican que hay una diferencia entre las condiciones operativas y las condiciones de diseño. O sea, ellos ya tienen la noción de corrientes máximas y condición de diseño. Y aquí este es un típico ejemplo que podemos sacar de los informes de los centros de cultivo, en donde podemos, las mediciones generalmente no se hacen en CICIG con perigeo. Es bien difícil encontrar un estudio que justo haya calzado, porque por lo general es súper dinámico el tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al valor medido o considerado en los estudios de corriente, tenemos que aplicarle un factor de seguridad, ¿ya? Y aquí en este caso, por ejemplo, este es un caso súper extremo, en donde tenemos varios PIC o varios datos escapados en realidad, y aquí es fundamental el estudio de corrientes, tener un buen estudio de corrientes, ¿ya? Porque aquí podemos tener datos que se escapan de toda media, de toda desviación estándar, entonces aquí ya empiezan los criterios. Ya empieza la alimentación con el cliente, porque no podemos estar diseñando con datos tan escapados, porque, vuelvo a insistir, esto es importante, la velocidad, ¿ya? Y podemos tener dos criterios. Un valor de columna de agua por capa a capa y un valor promedio, ¿ya? Esto es relevante para saber las condiciones. Disculpa, te informo que llevas más de 50 minutos. Te animo a que vayas. Dame 2. Perfecto, sí. ¿Ya? Tu tiempo. Entonces acá es importante saber qué es lo que tenemos a ras de superficie o bien valores promedio, valores, estructuras bajo el agua. Y aquí empiezo ya con el tema de qué factor ocupar, ¿ya? Es súper importante tener en consideración la velocidad. Y aquí tenemos un tema que puede darnos una solución a este tema, lo dan las compañías de seguro, que en donde dicen que si cuadra la CICIG con el perigeo, amplifícame la corriente por 40. Y además, si justo se dio que tu CICIG y perigeo coincidió con la distancia de la Tierra y la Luna, o sea, entre comillas, que se alinean todos los planetas, amplifícamela solamente por el 20%. Y cuando no hay coincidencia, amplifícala un 68%. Y aquí es súper relevante la amplificación de los factores porque, insisto, esto es el valor más importante de la velocidad, porque encima la estamos elevando al cuadrado. Y aquí me lleva a pensar, son típicas tablas de distancias lunares, de la distancia de la Tierra con la Luna, en donde me indica que las distancias no son siempre continuas. Aquí una
otra apreciación que hay de cómo calcular o cómo obtener los valores de seguridad lo indican la norma noruega, ¿ya? En donde indica que para periodos de retorno con 10 años amplificar la corriente en un 65% y si son de 50 años en un 85%, ¿ya? Y esto nos va a dar, nos va a evaluar el tema del riesgo, ¿ya? Pero acá, insisto, acá quiero hacer un poco el énfasis de que esto es Noruega, estamos al otro lado del hemisferio y no sé, al menos yo cuestiono llegar tan de plano y multiplicar por algo, ¿ya? Y aquí es donde invito a la gente más experta a lograr sacar factores de seguridad con periodos de retorno aplicables a Chile, ¿ya? Si aquí alguien me dice, hace un análisis y llega a que las mareas de Chile, en Noruega, son iguales a las de Chile, perfecto, hagámoslo, multipliquemos. Pero me da esa inquietud de multiplicar, aumentar tanto la corriente. Y aquí ¿cómo se llama? Los amigos escoceses hacen un proceso muy similar, pero ellos, aparte del periodo de retorno, indican que hay que multiplicar la corriente por sí o sí, por 1.4 o por 1.7. Esto ya es más, un poco se asemeja a lo que indican las compañías de seguro. Pero ojo, que ahí ellos hacen un análisis como lo hacen los noruegos y hacen un paso más en que indican o especifican factores más fijos. Y aquí esto es importante saberlo porque de eso va a depender el comportamiento de los sistemas de fondeo y si mi estructura permanece o no bajo condiciones un poco más extremas, ¿ya? Esto es un típico, esta marejada es del 2017 en Chiloé. Entonces, diseñar con lo justo parece un poco arriesgado. ¿Ya? Aquí pueden ver el comportamiento de la jaula, el comportamiento de los otros artefactos y el comportamiento del pontón. En este video se captan bien los efectos. Ahí la ola rompiendo sobre el pontón. Entonces esos temas a nivel estático creo yo que es muy difícil simularlo. Y eso espero que se haya un poco entendido el tema de la presentación. Es un tema bastante interesante acá, no hay nada escrito y fijo, y eso es lo que yo hago hincapié, que tratemos de hacer cosas para Chile, ¿ya? Está bien en copiar, asimilar cosas que ya están siendo utilizadas en otras partes, pero yo los invito a que hagamos cosas que son exclusivamente para Chile, para cosas de empezar a reducir los factores de seguridad en este caso, que va a ser súper relevante. Eso, Christopher. Muchas gracias, Romina, por la excelente presentación, muy interesante, muy entretenida. Algo que no estamos muy acostumbrados a ver en este tipo de eventos, seminarios, congresos, por lo menos en los de ingeniería que se abordan materias más relacionadas con el ámbito portuario, costero. Así que planteaste un gran desafío. Es bien relevante la actividad que ustedes desarrollan ahí en el sur, así que felicitaciones. Nos dejaste a todos muy interesados en la presentación. Hicieron varias consultas, así que se han seleccionado algunas para que las vayamos respondiendo tal vez de manera breve, dado el tiempo. Y el resto, como habíamos conversado, te las voy a enviar todas si es que tienes tiempo de responderlas y posteriormente las enviamos a los correos de los asistentes a la reunión. Sí, no hay ¿Ya? problema. Voy a intentar contestarlas
todas. Así Ya. que, En realidad es abordable. Bueno, la primera pregunta es de Jonathan van den Berg. Pregunta si se puede explicar un poco más sobre las líneas de fondeo que se cruzan. ya. Lo que pasa, ¿puedo volver a la presentación, cierto? Sí, anda hacia atrás, Ya. yo creo. Ya. ¿Dónde está? Ahí. Ya. El tema del cruce de líneas tiene directamente relación para evitar el corte de las líneas. Estas líneas hace ya bastante años que vienen siendo netamente cabo y ya se ha quitado un poco lo que es el cable. Antiguamente se usaba mucho el cable y el tema del roce no era tema, en realidad. Pero ahora actualmente, hace ya no sé cuántos años, como 10 años más o menos, ya se está ocupando el tema del cabo y es importante porque el cabo es un elemento súper frágil cuando sufre roces, ¿ya? Y eso más que nada el tema de los cruces de la línea fondeo, que es más que nada es evitar que cabo con cabo se cruzan porque se van a cortar. Y peor aún, si tenemos elementos como cadenas rozando con cabo, ahí es casi automático que se va a cortar. Entonces, es importante tener claro en la proyección qué fondeo va a ir por arriba, porque en verdad que acá de repente se arman telarañas bajo el agua. Y como insisto, esto no es un edificio que podamos ver todo desde casi los cimientos. Aquí, bajo el agua, podemos ver hasta los 20 metros, ya con personas, con buzos. Ya después, sobre esa profundidad, hay que tirar robots, ¿ya? Entonces, y tampoco hay muchos lugares que la visibilidad tampoco lo permite, tampoco al robot mirar. Entonces aquí hay que tener ojo con ese tema de los cruces de los fondeos, principalmente evitar el cruce con los cabos, que son los que se van a cortar inmediato. Ya. Gracias, Romina. La siguiente pregunta es de José Aldunate. Pregunta, ¿cómo y cada cuánto tiempo se le da mantenimiento a este tipo de estructuras? ¿Y cómo influye la ingeniería para su definición de la mantención, entiendo? Y incluye una segunda pregunta, si la autoridad marítima solicita pruebas en terreno de las estructuras. Ya. Contestando la primera pregunta, que era respecto al mantenimiento, la ingeniería no influye ahí. Desde el punto de vista de ingeniería, se asume que todos los cálculos están hechos en base a materiales nuevos, ¿ya? Siempre nuevos, porque no podemos definir si tenemos materiales reutilizados, cuánto van a resistir. Por eso la teoría y en la práctica se utiliza la ingeniería para asumir elementos nuevos. Y sí existe un reglamento que indica cada cuánto hay que hacerle mantención a un centro de cultivo, y si mal no lo recuerdo, porque ya no estoy muy ligada a eso, pero son 6 meses. Dice que para un centro de cultivo por lo menos hay que hacerle una revisión al año. Y respecto a la segunda pregunta, Christopher, perdón, ¿me la podrías repetir? Claro, había desactivado mi micrófono. Dice si la autoridad marítima solicita pruebas en terreno de las estructuras. No, pruebas en terreno no se hacen. Se hacen sí estudios en terreno de las estructuras, pero eso lo hace, en este caso, no lo hacen directamente los clientes salmoneros, lo hacen otro servicio en donde van a medir densidad de la estructura metálica, en este caso de los pasillos, o el tema cómo están las estructuras plásticas en el caso de balsas jaulas circulares, y también hay una entidad especial para el tema de lo que es artefacto naval como propiamente tal, pontones. Existe la CLIN de diferentes gobernaciones marítimas, digámoslo así, que se dedican específicamente a ver cómo están los pontones y en sí si los centros de cultivo tienen o no una ingeniería, y aparte que los artefactos navales como pontones y bodegas, no, en este caso se escapa la balsa jaula, están obligados a hacer carena cada cierto tiempo. Se trata igual que un barco. A eso voy. Ya, entiendo. Tenemos la pregunta de Carlos Rodríguez. Teníamos dos Carlos Rodríguez. Alguno de los dos preguntó
si es que hay alguna institución pública en Chile que apruebe los diseños de los sistemas de fondeo y jaulas y autorice su construcción. La verdad es que no. Entiendo que había una normativa en elaboración. ¿Podrías Sí, contarnos? hay una normativa que en realidad no es normativa, es recomendación. Claro. La Subpesca mandó a hacer una recomendación para el cálculo de los sistemas de fondeo, pero está en eso. Entiendo que ya salió, pero nosotros directamente el sistema público no nos ha dado la información. No sé si ya ha salido para todo el mundo, pero entiendo que sí, por lo menos se le hicieron llegar a la industria salmonera, se la hizo llegar, directamente al productor, pero a las empresas de ingeniería en sí, por lo menos no se la hicieron llegar. Pero Entiendo existe... que el estándar con el que actúan son los estándares internacionales que maneja la autoridad, ¿no? Perdón, no te entendí. Que si la autoridad chilena que Subpesca, según entiendo, autoriza la construcción de este tipo de instalaciones, lo hace evaluándolo basado en estándares internacionales. En Chile no tenemos un estándar. Claro, en ¿Sí? Chile no existe el estándar, entonces acá, en cuanto a normativa, lo único que piden es tener una ingeniería. No existe alguien que te evalúa si tu ingeniería lo hiciste bien o lo hiciste mal. A no ser que tengas un seguro. Los seguros, ellos tienen su estándar, que los comenté, los factores de seguridad que le aplican a la corriente. Ellos tienen su estándar y a través de ecuaciones simples que manejan ellos, la verdad, te dicen, oiga, su estructura no me cumple este factor, no me cumple acá, no me cumple allá, y ahí uno como calculista tiene que empezar a decirle, oye, ocupe este por acá, por allá, y ahí empieza mucho lo que es el feedback entre cliente, calculista y también en este caso la compañía de seguro, ¿ya? Pero en sí no hay personal público que fiscalice la memoria de cálculo en sí. Ya, la siguiente pregunta es de Mariano Marpegan. Pregunta si se realiza una determinación de la corriente galvánica en el fondeo o se recurre al sobredimensionamiento de ánodos de sacrificio. Existe varias, no sé si llamarlo normativa o no, pero existen varias experiencias con respecto a la corriente galvánica. No hay algo que te diga a ti, tienes que colocar tal material por temas de corriente galvánica. Eso no es tema, porque se sobredimensiona o bien vienen galvanizados en caliente de fábrica y con eso ya tenemos. No existe tampoco el tema de, por ejemplo, como en el terminal, en los terminales marítimo portuarios que tienen sistemas de monoboya que ahí te exigen las mantenciones bianuales de medir pitting y todo ese tema. Acá básicamente es mucha experiencia de la gente que instala los centros cultivos en donde tenemos cierto estándar que se asemeja al tema de las mantenciones en los terminales marítimos, en donde vemos que si ya la cadena ha perdido demasiado espesor, cambiar. Pero así se maneja el tema. Gracias, Romina. La siguiente pregunta de Leila Gómez pregunta si existe un procedimiento extra que se implemente en Chile al ser un país propenso a tsunamis. No existe normativa. Como te digo, la norma o la recomendación está saliente o por salir y no incluye tsunami. Es casi imposible incluir tsunami en el caso de los sistemas de fondeo porque no son estructuras fijas y las olas de tsunami, fuera de tener toda la energía que tienen, son alturas ya que si sobrepasamos, no sé, unos 10 metros de altura del agua, incluso yo creo que hasta 5, ya los sistemas de fondeo van a tender a subir, entonces, y va a empezar a soltarse todo. Entonces, y si está demasiado, a lo mejor bien calculado, o ni siquiera bien calculado, tiene está bien anclado al fondo, porque muchas veces los elementos se
se succionan y se vuelven parte del fondo, lo más probable es que la jaula o todo se haga pedazo bajo el agua. Entonces, no hay una normativa tampoco que aplique tsunami. Debe ser bastante difícil tratar de incorporar Sí, ese. si incorporamos eso, el Sí. sobredimensionamiento va a ser aún mayor. Y eso afecta directamente en los costos de inversión y de producción. Vemos que tal vez por falta de estándar se recurre al sobredimensionamiento y al sobrecosto Claro. en el diseño de la estructura, Claro, ¿no? como acá no hay una normativa, no hay una norma, que siendo norma todos deberían cumplirla, está todavía ese juego entre qué ocupamos. No todas las empresas calculamos de la misma forma, no tampoco dimensionamos de la misma forma los anclajes, por eso pongo énfasis en que los valores son teóricos. Muchas veces en terreno escapa lo teórico. Entonces, calcular y dimensionar en base a teoría, sobre todo el tema de los anclajes, viene siendo muy difícil. En mi opinión personal, yo confío mucho en las pruebas de tracción y si no tengo pruebas de tracción, me voy al valor más bajo, ¿ya? Porque hay un tema de riesgo también. Entonces, o ahí empezamos a ver también lo que es la experiencia de los capitanes y también empezamos a ver cuál ha sido la historia del centro. Si vemos que los muertos, en este caso los pesos muertos, pueden chuparse, digámoslo así, que es cuando tenemos fondos fangosos, su coeficiente de agarre es tremendo, que un barco de hecho le cuesta mucho incluso sacarlos de los fondeaderos para poder instalar. Entonces, todo aquí el feedback entre ingeniería, el tema operativo y el tema de la experiencia tanto de la empresa como la de los capitanes, esto es fundamental. Ahí como que empiezas a disminuir tu sobredimensionamiento. Romina, tengo la última pregunta y de ahí pasamos a Raúl para ir cerrando. La pregunta es de Gerardo Cárdenas. Pregunta, dice, las falencias en el sistema de fondeo de los centros que han sido dañados por temporales se pueden atribuir a, pregunta, una debilidad en los métodos de diseño del sistema de fondeo o una subestimación de los parámetros oceanográficos. Pregunta. Pueden ser ambas dos. Como digo, acá no hay una norma que diga cómo lo tiene que hacer todos igual. Cada empresa tiene su criterio y dependiendo de ese criterio vamos por el tema de los anclajes básicamente, que es lo que falla. Las líneas, de acuerdo a lo que les expuse, es bien difícil que fallen si están libres de roce, de cualquier roce, ya sea entre propias líneas como con el fondo. Es bien difícil que una línea falle por sí. Entonces ya el tema de la falla de la estructura, ya que produce la rotura de las balsas jaulas, pueden ser múltiples factores. También como es el hecho que también hay que tener, que aquí no lo quise comentar, ojo cuando se instalan centros de cultivo cerca de ríos, de desembocaduras de ríos. Sobre todo que este año ha tocado que ha llovido mucho. Acá es normal que llueva, pero igual ha llovido más de la cuenta desde más o menos yo tengo acá en la zona 10 años y este año ha llovido bastante, entonces también ahí hay que tener ojo, que tampoco, así como no está considerado el tsunami, también puede no estar incluido en los temas con lo que tenga que ver con desembocadura de río. Y también aquí hay otro tema, que los sistemas de fondeo se calculan por un lado y la estructura metálica en este caso o de balsa jaula se calcula por otro, no van de la mano. Entonces ahí es donde también hay que tener ojo y ahí empieza a sopesar la experiencia y los datos que nos entreguen los clientes en base a lo que indican las empresas constructoras de balsa jaula con lo que hacemos con el sistema de fondeo. Entonces, no existe una única falla y así tampoco no hay una respuesta clara de repente cuando suceden cosas, pero siempre se encuentra algo. Puede ser un subdimensionamiento, como puede ser otras variables que ya escapan de este tema.
como son, por ejemplo, tsunami, como son las desembocaduras de río, también podrían ser las condiciones estructurales de la estructura, porque acá no es que todos los centros cultivos se hagan con balsas nuevas, se reutilizan. Entonces ahí también va un tema de la mano con el mantenimiento que comentábamos hace un rato atrás. Entonces, es todo uno. ¿Ya? Ya. Gracias, Romina. Yo aquí me despido, doy paso a Raúl para el cierre. Así que muchas gracias por la presentación. Raúl. Gracias, gracias Christopher. Nuevamente, Romina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes que han resistido hasta esta hora con esta transmisión que hemos tenido en la Asociación Chilena de Ingeniería Puertos y Costas en conjunto con el Centro de Alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Romina, nuevamente, gracias por tus conocimientos. Nos has llevado por una ruta para establecer cuál es el estado del arte, de la ingeniería, que vemos que aporta directamente a una actividad económica relevante en nuestro país. Te deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos en este periodo, que te cuides mucho junto a tu familia. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con ellos también, así que agradecemos tu tiempo. Yo por mi parte, no sé si quieres decir algunas palabras para el cierre. ¿Yo? ¿Me preguntan a mí? Sí, adelante. Sí, por favor, invitarlo, primero que todo agradecer la instancia nuevamente. Este es un tema no común para el área de la ingeniería marítima. Estamos demasiado enfocados a lo que es puerto y costa, y este tema la verdad que debería ser abordado por alguien. No sé si una entidad pública o privada, pero acá ya los invito a toda la industria salmonera a que hagamos industria juntos. O sea, esto no es solamente la verdad la tiene la parte de ingeniería, sino que también hay que cubrir las necesidades que tienen ellos. Se entiende que aquí también hay un tema de costos importante. Armar un centro cultivo es harta plata. Entonces, se entiende esa parte. Entonces, yo los invito a que en conjunto trabajemos, ya sea que se arme una rama ahí por ahí de Salmón Chile dedicado a ver un poco la parte de la ingeniería de fondeos, pero como les digo, este tema es súper interesante porque es súper desconocido en Chile. Estamos demasiado enfocados en lo que es puerto y costa. Entonces, y aquí no es tan como creerse ingenieros de la NASA, porque en sí la ingeniería de fondeo es fácil, pero en donde está la clave es en tener los correctos parámetros de diseño. Ahí está la clave. Entonces, y también aplicar, como les digo, factores de seguridad, que en el caso no tenemos mucho que hacer con el viento y la ola, pero sí tenemos mucho que hacer con la corriente, y aquí es donde yo invito al rubro en que saquemos, realicemos un estudio y tratemos de bajar esos coeficientes, o tal vez puede ser que también esos coeficientes estén subdimensionados para la realidad nuestra. Entonces tenemos que ser capaces de entender lo que nos pasa en Chile. Está bien toda la experiencia que tenga todo el hemisferio norte, los noruegos, los escoceses, pero estamos en Chile. Tenemos tres paralelos de costa en que ocupamos los centros de cultivo. Entonces los invito a que tengamos factores propios. Y eso, agradecerle la asistencia y eso, pues, Raúlito. Vamos a recoger el guante de la asociación y pronto, cuando empecemos a funcionar de una manera un poco más estructurada, porque estamos en época de actualización de estatutos, vamos a crear comisiones y queremos ahí, Romina, para poder quizás liderar el grupo que corresponda. Bien, muchas gracias, Romina, por estar con nosotros. Nuevamente, en nombre de Paula Tatán, Jorge Pérez, por el Centro de Alumnos de Ingeniería Civil Oceánica, Carlos Rodríguez, Diego Moreno, José Aldunate, Christopher Zambra, Jorge Gómez, y quien les habla, su representante, el presidente de la Asociación de Chilena de Ingeniería Puerto y Costa, Raúl de Reuter. Le damos las gracias a todos y a todas por estar con nosotros, y los esperamos el cuarto miércoles de cada mes, con una nueva charla. Ya estamos barajando los expositores y va a ser muy interesante. Por favor, unirse a las redes sociales, en LinkedIn y Twitter de nuestra asociación. Quien no
están inscritos, por favor, escaneen el código, inscríbanse con nosotros para que les llegue la información en forma oportuna. Y si alguno de ustedes quiere volver a revisar esta charla, va a quedar a partir de mañana disponible en nuestro canal de YouTube. Así que gracias a todos y a todas, que les vaya súper bien y que tengan una